Hola compañeritos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí les traemos la resolución de la carpeta de recuperación. Muy bien, vamos con la experiencia de aprendizaje número 1, cuarto grado de secundaria, aprendo en casa. Título: explicamos a la población sobre la importancia del oxígeno en la salud. Experiencia de aprendizaje 1. Situación: el Ministerio de Salud calculó que la pandemia del coronavirus en el país provocó un incremento de la demanda por oxígeno medicinal de 120 toneladas por día, TPD, suficiente para atender hasta 5.000 camas hospitalarias adicionales. En la actualidad, para el tratamiento de los pacientes COVID-19, el consumo aproximado es de 198.000 kilogramos por día, cuando antes era menor a 60.000 kilogramos por día. Preguntas: ¿por qué se ha incrementado el uso del oxígeno medicinal en la época de pandemia? ¿Cuál es la cantidad de oxígeno que necesita una persona que se encuentre afectada por el COVID-19? ¿Cómo podemos hacer para difundir esta información entre la población? Propósito de la experiencia: explicar a la población sobre la importancia del oxígeno medicinal en la salud de los seres humanos y cómo se ha elevado su consumo a partir de la pandemia por el COVID-19. Producto: elaboración de una cartilla con información variada sobre el oxígeno medicinal, su importancia en la salud de los seres humanos, el incremento de los niveles de consumo en la época de pandemia por el COVID-19 y explicaciones con sustento científico. Evidencias: textos informativos, expositivos, argumentativos de corte científico publicados en la cartilla. Explicación científica sobre la importancia del uso de oxígeno medicinal. Cartilla con información variada sobre el oxígeno medicinal, su importancia en la salud de los seres humanos, el incremento de los niveles de consumo en la época de pandemia por el COVID-19 y explicaciones con sustento científico. Tenemos esas tres evidencias. Experiencia de aprendizaje 1. Explicamos a la población sobre la importancia del oxígeno en la salud. En este cuadro tenemos incluidas las 6 actividades, los títulos de las mismas. Actividad 1. Leemos sobre el uso del oxígeno medicinal en época de pandemia para que puedas comprender y explicar por qué se ha incrementado su consumo. Actividad 2. Explicamos con argumentos científicos sobre la importancia del oxígeno en el organismo de los seres humanos. Actividad 3. Elaboramos una tabla que permita representar las cantidades de oxígeno en toneladas por día, TPD, mediante notación científica. Actividad 4. Planificamos la elaboración de la cartilla en la que se publicará textos diversos con información sobre el oxígeno y su importancia frente al COVID-19. Actividad 5. Planificamos y escribimos textos informativos, expositivos, argumentativos y científicos para publicarlos en la cartilla. Actividad 6. Revisamos para escribir la versión final del texto informativo. Vamos con la actividad 1 de una vez. Leemos sobre el uso del oxígeno medicinal en época de pandemia. ¿Qué necesitamos hacer? Reconoce el texto titulado "Incorporan 104,9 toneladas diarias de oxígeno medicinal a la oferta nacional". 1. Observa el texto. Lee el título. Identifica cuántos párrafos tiene y responde. ¿De qué podría tratar el texto? 2. Lee el texto e identifica la idea más importante en cada párrafo. 3. Luego responde las siguientes preguntas. 3.1. ¿De qué se habla en el texto? 3.2. ¿Qué se dice de ello? ¿Qué datos y porcentajes se presentan en el texto? ¿A qué problemas en referencia a los datos que se muestran? 3.3. ¿Por qué se puede afirmar que la información de la lectura es importante para todas las personas? 3.4. ¿Cuál es el propósito del autor del texto? ¿Qué tipo de texto es? 1. Antes de iniciar la lectura, incorporación de 104,9 toneladas diarias de oxígeno medicinal a la oferta nacional,
te invito a reflexionar mediante algunas preguntas. Pregunta: ¿habrá alguna relación del título del texto con lo que ocurre en la actualidad? En el texto se habla sobre la adquisición y abastecimiento de una cantidad de oxígeno medicinal a nivel nacional a causa y motivo del incremento de casos. Pregunta: ¿qué crees que signifiquen las siglas TPD? Respuesta: dice que el país adquirió a través de diversos abastecimientos una mayor cantidad de oxígeno. Se hacen presentes datos de kilos y toneladas adquiridas de oxígeno. Se hace referencia a la deficiencia de ciertos recursos necesarios para poder afrontar esta pandemia. ¿A qué se referirán las cifras en el texto? Se puede afirmar que es importante para informarnos de los sucesos que están ocurriendo en nuestro país actualmente a motivo del virus COVID-19. Incorporan 104,9 toneladas diarias de oxígeno medicinal a la oferta nacional. Aquí tenemos el texto y estamos usando la técnica del subrayado para las palabras que desconocemos. Comenzamos. El Ministerio de Salud, MINSA, concretó la incorporación de 104.900 kilogramos por día de oxígeno medicinal a la oferta nacional, lo que permitirá abastecer a los hospitales del país con este insumo vital para los pacientes contagiados por el nuevo coronavirus COVID-19, que se encuentran en estado crítico. La medida responde a que el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud, CENARES, del MINSA, culminó el proceso de contratación de 57.900 kilogramos por día a 5 empresas proveedoras. Air Products, 42.000 kilogramos por día, provenientes de una planta recuperada de Chimbote. Sechura BC, 6.700 kilogramos por día. Criogas SAC, 7.300 kilogramos por día. Oxígeno Iquitos, 1.500 kilogramos por día. Y Oxígeno Loreto, 400 kilogramos por día. El MINSA calculó que la pandemia del coronavirus en el país provocó un incremento de la demanda por oxígeno medicinal de 120 toneladas por día TPD, suficiente para atender hasta 5.000 camas hospitalarias adicionales. A la fecha, para el tratamiento de los pacientes COVID-19, el consumo aproximado es de 198.000 kilogramos por día, cuando antes era menor a 60.000 kilogramos por día. 2. Durante la lectura sobre la incorporación de 104,9 toneladas diarias de oxígeno medicinal a la oferta nacional, te invito a identificar, subrayar o resaltar la información que consideres importante. Te va a servir para tu reflexión y para responder a más preguntas para elaborar tu texto informativo. Subrayar las palabras desconocidas e identificar su significado por el contexto o consultando en tu diccionario. Eso fue lo que hemos hecho. Aquí tenemos las palabras subrayadas y vamos a leer su significado. Demanda: cantidad de bienes y servicios requeridos que influyen en su costo de adquisición. Insumo: aquello disponible para poder generar algo. 3. Después de leer, responde a estas preguntas para reflexionar, partiendo de lo que has leído y lo que sucede. Pregunta: ¿por qué fue necesaria la adquisición de toneladas de oxígeno? La adquisición de oxígeno fue necesaria para abastecer a los pacientes contagiados por el coronavirus en los hospitales, debido a que aumentó su demanda. Pregunta: ¿cuál crees que ha sido la intención al publicar esta noticia sobre la incorporación de 104,9 toneladas diarias de oxígeno medicinal a la oferta nacional? La intención al publicar esta noticia ha sido de informar sobre los sucesos que se están presentando en el país y cómo se están afrontando. Pregunta: ¿por qué las empresas proveedoras de oxígeno que fueron contratadas son de distintos lugares del país? Las empresas proveedoras de oxígeno que fueron contratadas traen ventaja para llegar al mayor número de kilogramos de oxígeno, y además esto permitiría que fuese transportado con mayor eficiencia según el lugar, acorta la distancia. Pregunta:
¿Por qué es importante informar a la opinión pública sobre la incorporación de 104,9 toneladas diarias de oxígeno medicinal a la oferta nacional? Es importante informar a la opinión pública sobre la incorporación de esta cantidad de oxígeno porque la población debe de conocer la realidad de nuestro país frente a la pandemia y qué desafíos son los que se está afrontando. Pregunta: ¿cómo podríamos elaborar una cartilla con la información de la lectura? Podríamos elaborar una cartilla con la información de la lectura, extrayendo la información más relevante para poder adaptarla a una cartilla. Mis primeras ideas sobre esta situación: extraer las ideas centrales de esta lectura para la elaboración de una cartilla. 4. Anota algunas reflexiones en tu cuaderno de apuntes o en hojas de reuso y guárdalas en tu portafolio. Te serán de mucha utilidad para las siguientes actividades. No olvides compartir las ideas de este texto con tus familiares, ahora que necesitamos generar responsabilidad y ser parte de la solución para enfrentar la actual crisis sanitaria. Recuerda, la prevención para luchar contra el COVID-19 es tarea de todas y todos. Actividad 2. Explica sobre la saturación del oxígeno. ¿Qué necesitamos hacer? Antes de dar explicaciones científicas, vamos a acercarnos a los conceptos a través de la lectura. Responde: ¿cuáles son los síntomas del COVID-19? Los síntomas del COVID-19 son fiebre, tos, cansancio, dolores, diarrea, conjuntivitis, pérdida del sentido del olfato-gusto, problemas de respiración, etc. ¿Qué ocasiona en los pacientes la baja saturación de oxígeno? ¿A qué crees que se debe? Lo que ocasiona en los pacientes la baja saturación de oxígeno es la poca presencia del mismo en la sangre. Esto se debe en la actualidad al COVID-19, puesto que genera estos síntomas en parte de las personas. Anota las primeras ideas, dudas o expectativas que te suscita la situación de la falta de oxígeno y el reto por resolver. Recuerda registrar tus reflexiones de manera escrita, ya que después volverás a emplear esta información. Mis primeras ideas sobre esta situación. El COVID-19 es un virus que debe de ser erradicado lo más antes posible. Explora. Lee el texto titulado Saturación de oxígeno. Saturación de oxígeno. La dificultad para respirar es uno de los síntomas más característicos del coronavirus. Aunque no todos los pacientes presentan este síntoma, la gran mayoría tienen una saturación de oxígeno baja. Pero un porcentaje importante de los pacientes, aún con una saturación baja, no tienen esa dificultad para respirar. Es lo que los médicos están llamando hipoxemia silenciosa. La saturación de oxígeno es la medida de la cantidad de oxígeno disponible en la sangre. Cuando el corazón bombea sangre, el oxígeno se une a los glóbulos rojos y se reparten por todo el cuerpo. Los niveles de saturación óptimos garantizan que las células del cuerpo reciban la cantidad adecuada de oxígeno. Se considera que el porcentaje adecuado y saludable de oxígeno en sangre es de entre el 95% y el 100%. Por eso, cuando la saturación se encuentra por debajo del 90%, se produce hipoxemia, es decir, el nivel por debajo de lo normal de oxígeno en sangre. Y uno de sus síntomas característicos es la dificultad para respirar. Además, cuando se da un porcentaje inferior a 80, se considera hipoxemia severa. Si detecta que tiene una saturación de oxígeno baja, es imprescindible que acuda a su médico para que le aplique el tratamiento más adecuado para su situación. Por todo esto, la medición de la saturación de oxígeno es esencial, aun cuando la persona no sienta falta de aire. Puede tener otros síntomas, pero sin duda, el control a través de medidores como el pulsioxímetro es fundamental. Aquí tenemos la fuente. Responde las preguntas y anota tus respuestas. Pregunta: ¿qué términos son nuevos para ti? Los términos que son nuevos para mí son los términos tales como hipoxemia y pulsioxímetro. Pregunta: explica con tus palabras. ¿Qué es saturación de oxígeno? ¿Cuál es el porcentaje adecuado de oxígeno en la sangre? ¿Qué es hipoxemia? ¿Qué es el pulsioxímetro? La saturación del oxígeno es la cantidad de oxígeno disponible en la sangre. Es necesario e importante
para poder tener una distribución del oxígeno en las células. El porcentaje adecuado de oxígeno en la sangre es de 95% a más. La hipoxemia es la baja saturación de oxígeno en la sangre. En porcentaje, la hipoxemia sería un 90% a menos en la sangre. Para poder detectar a tiempo la hipoxemia, se puede dar uso al pulsiómetro, el cual es un instrumento de medición indirecto para medir la saturación del oxígeno. Explica. 1. Completa la siguiente tabla con ideas o definiciones. Saturación de oxígeno. ¿Cómo se puede definir? ¿Qué idea supone? Cantidad de oxígeno disponible en la sangre. Saturación adecuada y saludable. Cantidad de oxígeno adecuada en la sangre. Hipoxemia. Cantidad de oxígeno deficiente en la sangre. 2. Observa cómo respiran las personas que están a tu alrededor cuando están en reposo y explica cómo es la respiración. Las personas que observo a mi alrededor en una etapa de reposo tienen una respiración equilibrada, de ritmo tenue por la nariz. Se puede llegar a decir que poseen una saturación que es adecuada y saludable. 3. Explica sobre la respiración con tus propias palabras, interrelacionando conceptos, datos y evidencias a partir de la lectura. La respiración es una función biológica de un ser vivo en donde se absorbe el oxígeno presente en el entorno y luego es expulsado en dióxido de carbono. Es así que se cumple la llegada de oxígeno a muchas células del cuerpo. 4. ¿Qué creencias existen en tu familia o localidad acerca de la importancia del oxígeno? ¿Tiene alguna relación con el texto leído? Más que la importancia del oxígeno, resalta la importancia de una buena respiración para evitar mal o curarlos, además de que se mejore la calidad del oxígeno al entrar a nuestros pulmones. Una buena respiración es sinónimo de buena salud. Esto, adecuadamente, es más importante de lo que se pensaba para el desarrollo del país y su lucha contra la pandemia, porque se está buscando una preservación de la saturación adecuada en las personas contra el COVID-19. 5. Explica a tus amigos y familiares cercanos sobre la importancia de conocer acerca de la saturación de oxígeno y por qué es importante el uso del oxímetro. Anota todas las ideas trabajadas y las reflexiones en tu cuaderno de apuntes. Esto será útil para la siguiente actividad. No olvides compartir con tus amigos y familiares esta información. Esto podrá ayudar a tener mayor información de este tema para enfrentar la actual crisis sanitaria. Actividad 3. Elaboramos una tabla con las cantidades de oxígeno en TPD mediante notación científica. Responde las preguntas que se plantean a continuación para comprender mejor la situación. ¿A cuánto asciende la cantidad de oxígeno en kilogramos por día que tuvieron que abastecer las empresas en la época de pandemia? Según se ha informado, la cantidad de oxígeno en kilogramos por día con la que se abastecieron las empresas en la época de pandemia fue de 57.900 kilogramos. Pregunta: ¿qué significan las siglas TPD y cuál es su equivalencia en kilogramos? Las siglas TPD significan en equivalencia de kilogramos toneladas por día, 1000 kilogramos al día. Pregunta: según el MINSA, ¿cuántos kilogramos de oxígeno se necesita por día a nivel país? Actualmente se necesita 198.000 kilogramos por día. Pregunta: ¿cómo se está enfrentando el problema de la salud pública? El problema de la salud pública se está enfrentando mediante un fuerte intento de prevenir el contagio del virus en mayores escalas. Además, administrando los recursos que se disponen y haciendo lo posible por adquirir los faltantes. 2. Diseña un plan, estrategia de solución. Pregunta: ¿qué procedimiento realizarías para responder a la pregunta ¿por qué se ha incrementado el uso del oxígeno medicinal en la época de pandemia? ¿Cuál es la cantidad de oxígeno que necesita una persona que se encuentra afectada por el COVID-19? El procedimiento que realizaría para llegar a responder a la pregunta sería investigar y ver a fondo cuáles son las posibles variables que generan ese incremento de la cantidad de oxígeno requerido. Se ha incrementado el uso del oxígeno medicinal en la época de pandemia porque los contagiados del virus presentan una deficiencia del mismo como uno de los síntomas.
La cantidad de oxígeno debe ser mayor o igual a 93%, según las fuentes. 3. Realiza las conversiones de todas las cantidades de la situación en toneladas por día, TDP, en una tabla. 1 kilogramo por día, aquí tenemos esta conversión. También tenemos este de acá y esta. Aquí están los aspectos sobre la fracción decimal, que es donde dividimos una fracción, ejemplo, 6 décimos, y puede convertirse en el decimal 0,6. Ahora completa la tabla aplicando conversiones de kilogramos por día a TPD. Aquí están todas las cantidades de la situación: 104.900 kilogramos por día, 57.900 kilogramos por día, etc. Y la conversión a toneladas por día en TPD. Aquí lo tienes: 57.900, 57,9, 42.042, 6.700, 6,7, 7.300, 7,3, 1.500, 1,5, 400, 0,4, 198.000, 198, 60.000, 60. Ahora expresarás mediante notación científica todas las cantidades de la situación en toneladas por día, TDP, en una tabla. Aquí tenemos un recuerdo de cómo escribir en notación científica, con sus respectivas partes. También cuando el exponente es positivo y el exponente es negativo, es decir, en cifras grandes y también en cifras pequeñas. Según esto, la coma va a correr o bien a la izquierda o bien a la derecha. También una distinta cantidad de espacios recorridos en cifras. Completa la tabla con la notación científica de cada cantidad. Aquí tenemos la tabla. Ya hemos resuelto todas las cantidades de la situación y las convertimos a toneladas por día. Ahora tenemos que escribirlas en notación científica. Aquí la tienes. Aquí está la notación científica de cada una de las cantidades de la situación. 4. Anota en tu cuaderno de apuntes o en hojas de reuso todas las ideas y conclusiones que hagas y guárdalas en tu portafolio. Te serán de mucha utilidad para las siguientes actividades. ¿Qué situación o situaciones fueron más fáciles de resolver? Pregunta. Todas fueron sencillas de resolver con un buen uso de las conversiones. Pregunta. ¿Qué situaciones necesitaron mayor esfuerzo para resolverlas? Las situaciones que necesitaron de mayor esfuerzo para resolver fueron en las que se requería convertirlas en notación científica. Pregunta. ¿Qué hiciste para superar la dificultad? Lo que hice para superar la dificultad fue intentar extraer un buen procedimiento. Pregunta. ¿En qué aspectos crees que debes seguir mejorando? Debo de seguir mejorando mi eficiencia para obtener los resultados. Pregunta. ¿Fue importante realizar conversiones? ¿Por qué? Sí, fue importante porque así pude obtener el resultado de manera que sea una respuesta certera. Pregunta. ¿Por qué es importante el uso de las notaciones científicas? Es importante el uso de las notaciones científicas para poder escribir números muy pequeños o muy grandes. Evalúa los resultados. Veamos cómo fue con las actividades de hoy, cómo nos fue con estas actividades. Tenemos los criterios para la evaluación de mi aprendizaje y vamos a verificar si cumplimos con el criterio. Establecí relaciones entre datos que incluyen operaciones con números decimales en diversos contextos. Sí. ¿Expresé en notación científica una cantidad muy grande en una situación de salud pública? Sí. ¿Seleccioné y empleé estrategias de cálculo para realizar operaciones con cantidades en notación científica? Sí. ¿Justifiqué con ejemplos y propiedades las operaciones con números racionales? Sí. Actividad 4. Planificamos la elaboración de una cartilla. Conocemos las características de la cartilla. Bueno, vamos a entrar al desarrollo. Recuerda que con todo lo trabajado vas a elaborar una cartilla que contenga varios textos para informar, explicar y dar argumentos científicos sobre el oxígeno y su importancia para la vida de los seres humanos. 1. Antes de leer, responde. Pregunta. ¿Cuántos párrafos tiene el texto? ¿Qué información se dará?
El texto tiene 4 párrafos y mi hipótesis es que dará información sobre la cartilla, donde probablemente incluya sus características, propiedades, etc. El texto, la cartilla. La cartilla es una herramienta que consideramos sumamente útil para la generación de contenidos propios, para formar y promover la reflexión. La cartilla tiene un parecido con un manual o una guía. Es más sintética, contundente y menos abarcativa que un manual, más didáctica y menos inductiva que una guía. También es cercana al concepto de revista, tanto por diseño como por la forma de organizar, secuencializar, articular, jerarquizar los contenidos y las imágenes. La cartilla implica algo más parecido a la producción editorial. Es también una iniciativa que da lugar al trabajo en equipo y colaborativo. Es importante que la cartilla tenga un planteamiento y un lenguaje concreto. La cartilla articula espacio y tiempo. La comunicación visual implica una secuencia temporal que invita a una reflexión. Una buena forma de organizar la secuencia es ir de lo simple a lo complejo. La cartilla implica una estructura y una secuencia lógica, introducción, un desarrollo o varios desarrollos y un cierre. Tiene bloques y puede tener también secciones. Es muy importante tener presente la intención comunicativa en todo momento. El lenguaje y los elementos gráficos ocupan un lugar central en la propuesta. Diseño y redacción tienen que ser considerados de manera conjunta. Así como la infografía son elementos claves que potencian el contenido de una cartilla. Tanto en lo escrito como en lo visual, lenguaje gráfico, imágenes, formas y colores, presenta un lenguaje directo, despojado y dinámico que sea, al mismo tiempo, firme, sólido y consistente. Conviene usar cuadros, letreros y destacados para no acabar teniendo textos planos. Tiene que ver con un trabajo en jerarquización de textos. El título y los subtítulos ocupan también un lugar central en la construcción de la cartilla. El manejo y la presentación de ejemplos, tanto a nivel del texto como de imágenes, es muy importante para el propósito comunicativo de la cartilla. Es muy bueno incluir explícitamente elementos, secciones o apartados que hagan aportes en relación a cómo trabajar colectivamente los temas de la cartilla. Desde posibles consignas de trabajo hasta propuestas de esquemas de comprensión y preguntas de profundización. Fuente: Instituto Tiempo Libre y Recreación, 2015. 2. Lee el texto y responde. Pregunta: ¿cuál es la diferencia entre una guía y una cartilla? ¿En qué se parece una cartilla a una revista? La diferencia entre una guía y una cartilla es que esta última es más didáctica y menos inductiva. Su parecido con una revista es por su orden y jerarquía. Pregunta: ¿cuál es la estructura de una cartilla? ¿Cómo se organizan los bloques de contenidos en la cartilla? La estructura de una cartilla es la de introducción, desarrollo y cierre. Los bloques contenidos en la cartilla se organizan en secciones. Pregunta: ¿cuáles son los elementos que se deben considerar en la elaboración de la cartilla para potenciar su contenido? Los elementos que se deben de considerar en la elaboración de la cartilla son el lenguaje, elementos gráficos y visuales, diseño, formas, orden, redacción, etc. 3. Planifica tu cartilla. Piensa en cómo será tu cartilla. Recuerda que su propósito es publicar diversos textos que permitan informar, explicar y argumentar sobre la importancia del oxígeno medicinal en los seres humanos. Observa en el siguiente esquema cómo se está organizando la distribución de los textos para la cartilla. Podemos apreciar el esquema de la cartilla, donde tenemos la presentación, el oxígeno medicinal y la oferta nacional, qué empresas proveen oxígeno medicinal, saturación de oxígeno, tabla de conversión y notación científica, importancia del consumo de oxígeno en pacientes COVID-19, todo en ese respectivo orden. Título: es el nombre de la cartilla, nos indica qué tema va a tratar. Presentación: expone la información a tratar en la cartilla. Bloques son los subtítulos o apartados, pueden contener secciones que se irán desarrollando en la cartilla. Ahora, elabora el esquema de tu propia cartilla. ¿Qué título le pondrías? ¿Cómo organizaría los textos en la cartilla? Podemos hacer este ejemplo: oxígeno en el país. Vamos con la presentación, luego un previo a lo ocurrido, una breve introducción, detalles extra, soluciones y finalmente la conclusión. Hay gran variedad de opciones para organizar la información.
Las secciones se adecúan y puedes adaptarlas al tipo temático que desarrollarás. Esta organización depende mucho de tu creatividad y tu propósito. Bien, terminaste, ya conoces la cartilla, su función, utilidad y su estructura o partes. Además comprendiste que es un medio de comunicación muy importante porque brinda información de interés para todas las personas a las que va dirigida, logrando con ello que se estimule la lectura y se motive la reflexión sobre el tema que aborda. Asimismo, debe incrementar los conocimientos sobre un tema específico u organizar información importante, todo dependiendo de tu propósito comunicativo. Evalúa los resultados. Para finalizar, veamos cómo te fue con las actividades de hoy. Ya tenemos los criterios y vamos a verificar si cumple con el criterio. Organicé la cartilla teniendo en cuenta todos los elementos. Sí, consideré en la cartilla la incorporación de textos informativos, expositivos, argumentativos, científicos. Sí, planifiqué que cada uno de los textos tenga relación con el título de la cartilla. Sí. Actividad 5. Planifica la escritura de los textos que se publicarán en la cartilla. Planifica la escritura de los textos para la cartilla. 1. Revisa de tu portafolio los apuntes que registraste en las actividades anteriores. Te serán de utilidad para planificar tus textos. Recuerda que cada uno de los textos tiene características propias, una estructura y un propósito definidos. Teniendo en cuenta estas ideas, ahora planifica los textos que se incluirán en tu cartilla. Planifica el texto informativo. Tema: incorporación de oxígeno medicinal a la oferta nacional. Propósito: informar sobre la incorporación de oxígeno medicinal a la oferta nacional como insumo vital para pacientes con COVID-19 en estado crítico. Público al que está dirigido: mi familia, compañeras y compañeros de aula, amistades. Registro tipo de lenguaje: formal, objetivo. Fuentes de información: lecturas realizadas. Planifica el texto expositivo. Tema: incorporación de oxígeno medicinal a la oferta nacional. Propósito: exponer de manera objetiva sobre el oxígeno medicinal como insumo vital para pacientes con COVID-19 en estado crítico. Público al que está dirigido: mi familia, compañeras y compañeros del aula, amistades. Registro tipo de lenguaje: formal, objetivo. Fuentes de información: lecturas realizadas. Planifica el texto argumentativo científico. Tema: incorporación de oxígeno medicinal a la oferta nacional. Propósito: dar a conocer como resultado de una investigación la importancia del oxígeno medicinal en pacientes con COVID-19. Público al que está dirigido: mi familia, compañeras y compañeros de aula, amistades. Registro tipo de lenguaje: formal, objetivo. Fuentes de información: lecturas realizadas. 2. Recuerda que los textos informativos describen acontecimientos y situaciones reales, y su propósito comunicativo es transmitir información. Por lo tanto, se trata de un tipo de texto en el que los datos descritos están sustentados en un hecho real. Veamos unos ejemplos. Se amplía la emergencia sanitaria hasta el 7 de diciembre del 2020. El presidente de la República, a través de la publicación del Decreto Supremo número 027-2020-SA, prolongó la emergencia sanitaria en todo el país por 90 días en el marco del estado de emergencia decretado para controlar el coronavirus en el Perú. De acuerdo con la norma aparecida en el Diario Oficial del Peruano, el 28 de agosto de 2020, la prórroga se cuenta a partir del 8 de septiembre y durará hasta el 7 de diciembre del presente año. Salud pública. Recomiendan incrementar el consumo de alimentos ricos en hierro para prevenir anemia infantil en tiempos de pandemia. El Ministerio de Salud, MINSA, recomendó a los padres de familia incrementar el consumo de alimentos ricos en hierro, así como suplementos de este, nutriente esencial para prevenir la anemia infantil en tiempos de pandemia. Ten presente que la planificación de tu texto escrito se debe adecuar a la situación comunicativa, forma, contenido y contexto que quieres lograr. Debes usar un lenguaje directo, cuidando la intención comunicativa o el propósito y el mensaje que quieras transmitir en tu texto. 4. Para elaborar tu texto, toma en cuenta lo siguiente. Determina el tema, determina el propósito de tu texto, identifica a quiénes va dirigido, determina el lenguaje que utilizarás, selecciona las fuentes de información para tu texto, escribe el contenido de los textos teniendo en cuenta el tipo de texto y sus características, establece el tipo y tamaño de letra para que tu público pueda leerlo con facilidad, incorpora imágenes que estén ligadas con el tema que estás informando. Determina el tema.
la adquisición del oxígeno medicinal a la nación. Determina el propósito de tu texto. Informar y describir el suceso. Identifica a quienes va dirigido. Todas las personas. Determina el lenguaje que utilizarás. Formal, objetivo y conciso. Selecciona las fuentes de información para tu texto. Lectura de Aprendo en Casa. Establece el tipo y tamaño de letra para que tu público pueda leerlo con facilidad. Letra Arial 12. 5. Debes tener cuidado en que en todas las partes de tu texto las ideas se relacionen entre sí y con el tema central, y estas ideas se enlacen adecuadamente. Esta relación y el enlace de las ideas se conoce como coherencia y cohesión. La coherencia y la cohesión son propiedades fundamentales del texto. Al igual que la adecuación, las tres buscan que sus textos sean pertinentes, entendibles y organizados. 6. Revisa la escritura de tu texto. Debes verificar la ortografía y el uso de complementos como el tipo de letra o la disposición del texto. Con todas estas recomendaciones ya puedes escribir la primera versión de tu texto informativo. Escribe la primera versión de tu texto informativo. Ahora, manos a la obra, pon en práctica tu capacidad para adecuar tu texto informativo a la situación comunicativa que te has planteado, además de organizar y desarrollar tus ideas de forma coherente a lo largo de tu producción. El lenguaje que utilices debe ser formal y estándar de acuerdo con la temática tratada. Además, este lenguaje debe ser coherente, directo y objetivo. Evita utilizar recursos como metáforas o jerga porque tu público puede interpretar la información de forma diferente a como has pretendido informar. No olvides agregarle algunos recursos como resaltado o letras en negritas, gráficos, imágenes para facilitar al lector la comprensión de la información. Para cumplir con las características de texto informativo, es importante que el mensaje que se quiere transmitir sea preciso y explicado de forma clara, porque lo importante aquí, al fin y al cabo, es que quien lo lea interiorice un nuevo conocimiento. Las ideas y mensajes en tu texto informativo deben presentarse correctamente ordenados. Para ello, puedes recurrir a poner ejemplos para que se entienda plenamente lo que quieres explicar. Por eso es necesario el uso correcto y exacto de los signos de puntuación. Bien, vamos a guardar la copia en el portafolio de nuestra primera versión. Por último, actividad 6. Revisa tu primera versión para escribir la versión final del texto informativo. Revisar para mejorar. Llegó el momento de la revisión de tu texto informativo. Revisa tu texto teniendo en cuenta los criterios con la siguiente lista de cotejo. Te ayudará a identificar tus fortalezas así como aquello que debes mejorar. Criterios que debe cumplir mi texto informativo. Vamos a ver si lo cumple. Mi texto informativo presenta un hecho cierto veraz. Sí. Mi texto responde a algunas preguntas como ¿qué?, ¿quiénes?, ¿dónde?, ¿cuándo?, ¿por qué? Sí. ¿Mi texto informativo transmite información correspondiente a situaciones de la realidad? Sí. ¿Mi texto presenta información clara, breve y fácil de entender? Sí. ¿En mi texto las ideas se relacionan adecuadamente entre sí y con el tema central? Sí. ¿En mi texto se usan conectores para enlazar adecuadamente las ideas? Sí. ¿Mi texto presenta información relevante y de interés para las personas que lo leerán? Sí. 2. Identifica los criterios que sí cumple tu texto. Esos son tus aciertos o fortalezas. 3. Identifica aquello que aún no cumple tu texto de acuerdo con la lista de cotejo aplicada y anótalo para posteriormente hacer las correcciones respectivas. Pudiste ver que con la ayuda de ese instrumento supiste que es aquello que tienes que mejorar para obtener un mejor producto. A mejorar tu texto. Ahora debes corregir aquello que identificaste con la lista de cotejo y anotaste en tu cuaderno de apuntes. Siempre ten presente que el texto informativo se caracteriza por informar sobre un tema específico de manera objetiva. Nunca debes incluir tu opinión, sino por el contrario busca dar toda la información que pueda necesitar el lector para que él, luego de leer tu texto, forme la suya propia. Para lograr ello, tu texto debe ser escrito en tercera persona y emplear un lenguaje claro, además de conectores que permitan una lectura fluida. Recuerda que un conector es una palabra que sirve de enlace entre los párrafos y oraciones que componen el texto. Son muy importantes porque sin ellos, nuestro texto se cortaría sin previo aviso, dificultando su lectura. Algunos ejemplos de conectores muy usados son además, a continuación, finalmente, en conclusión, entre otros. En la corrección de las versiones previas y la final, podemos percatarnos si es necesario usar el conector o cambiarlo por otro más preciso. Finalmente, debemos tener en cuenta que los textos informativos pueden ser divulgativos o especializados. Los primeros buscan informar a un público en general, mientras que los segundos se dirigen a un público especializado, con conocimiento previo del tema y que busca informarse más sobre este.
Ya casi terminaste con la versión final de tu texto informativo. Ahora te invito a revisarlo una vez más con este cuadrito y si hay algo más por corregir, adelante, debes hacerlo. Todo texto siempre se puede perfeccionar. Tema: incorporación de oxígeno medicinal a la oferta nacional. Propósito: informar sobre la incorporación de oxígeno medicinal a la oferta nacional como insumo vital para pacientes con COVID-19 en estado crítico. Público: mi familia, compañeras y compañeros del aula, amistades. Formal: objetivos del registro. Fuentes de información: lecturas realizadas. Muy bien, ahora ya vamos a ver si se completó la revisión del producto final. Vamos a agregar también imágenes y gráficos para complementar la información. Hay que pensar en dónde podemos publicar nuestro texto informativo. Podemos colocarlo en nuestra cartilla, eso es lo que nos recomienda Aprendo en Casa. Evalúa los resultados. Para finalizar, veamos cómo te fue con las actividades de hoy. Criterios para la evaluación de mi aprendizaje. ¿Lo logré? ¿Qué necesito mejorar? Elaboré un texto informativo sobre la importancia del oxígeno medicinal en el contexto de la pandemia del COVID-19. ¿Lo logré? Sí, elaboré ese texto. Debo de mejorar mi redacción. Mi texto presenta información relevante y de interés para las personas que lo leerán, relacionado a la incorporación de oxígeno medicinal a la oferta nacional. Sí, además de que informa. Puedo añadir más detalles. ¿Publiqué mi texto informativo en la cartilla? Sí. ¿Que necesito mejorar? Agregar más cosas. Mi texto informativo transmite información correspondiente a situaciones de la realidad y será de mucha ayuda para informar a las personas. Sí, y se adapta. Puedo añadir más detalles. Aquí está el texto informativo. Oxígeno en el país. El Estado ha llegado a la necesidad de adquirir nuevos recursos e implementos a motivo del incremento continuo de casos de COVID-19 en el país. La elevación del número de contagios y muertes traen consigo el uso de las mascarillas, protectores, jabón y alcohol en las casas, mientras que en los hospitales las camas y los tanques de oxígeno se ven la principal prioridad para seguir con esta lucha. Es así que el MINSA incorporó 104.900 kilogramos por día de oxígeno luego del contrato con 5 empresas proveedoras del mismo. Air Products, 42.000 kilogramos por día. Sechura ABC, 6.700 kilogramos por día. Greogas SAC, 7.300 kilogramos por día. Oxígeno Iquitos, 1.500 kilogramos por día. Oxígeno Loreto, 400 kilogramos por día. Esto es así debido al ya mencionado incremento de contagios, que además es un síntoma común durante la enfermedad, la falta de respiración y de oxígeno. Esta, según la ciencia explica, se produce por la poca saturación de oxígeno en la sangre, que en porcentaje sería debajo del 95%. La poca saturación de oxígeno también tiene otra denominación o terminología, la cual es hipoxemia, que en un nivel muy severo puede llegar a provocar el deceso de la persona que lo padece. Una de las maneras de reducir el nivel de este síntoma del virus es justamente con la ayuda del oxígeno adquirido, que en un nivel mayor al 93% al ser implementado al paciente podría tratar esta hipoxemia. Otra de las soluciones es simplemente evitar el contagio con el virus mediante el uso responsable de las mascarillas y otros artículos, para así poder evitar este y otros síntomas que incluyen de manera general tos, fiebre, dolores musculares, cansancio, pérdida del gusto o apetito, deficiencia de la respiración, diarrea, entre muchos más. El país entero está poniendo todo de sí para poder salir de esta. Queda ser responsables y dar nuestra mano para evitar más contagios. Muchas gracias por ver este video. Esperamos que te haya servido de algo. Estaremos subiendo más videos. Bye.